Silvia Pinal, la última gran diva del cine mexicano que sigue luchando a los 92 años, Silvia Pinal no solo es un nombre grabado con letras de oro en la historia del cine y la televisión mexicana, sino un símbolo viviente de una época dorada que marcó generaciones. A sus 92 años, esta mujer que deslumbró con su belleza, talento y carácter, sigue en pie, enfrentando las sombras de la vejez con la misma entereza con la que forjó su carrera. Sin embargo, tras el brillo de las cámaras, la vida de Silvia ha estado tejida por hilos de amor, tragedia y traiciones, irónicamente, por un hombre que años atrás interpretó en la pantalla y que hoy parece perseguirla en la vida real. ¿Quién es realmente Silvia Pinal cuando se apagan los reflectores? ¿Qué queda hoy de aquella actriz que dominó escenarios, conquistó corazones y retó las normas establecidas en una industria dominada por hombres? Esta es la historia de una mujer que no solo sobrevivió al escándalo, sino que construyó un imperio con determinación, talento y una extraordinaria capacidad de reinvención. Los orígenes de una leyenda nacida el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, como Silvia Pinal Hidalgo. Su historia comenzó en el seno de una familia marcada por las ausencias y las mujeres fuertes. Su abuela Jovita, matriarca de carácter férreo, provenía de una familia acomodada de Sonora. A los 15 años, tras mudarse a Toluca para vivir con familiares, sufrió un accidente que la dejó con una discapacidad permanente. Pese a ello, Jovita nunca se detuvo. Se casó con Fernando y se trasladó a la Ciudad de México, donde criaron a 7 hijos, 6 mujeres y un varón, entre ellas María Luisa Marilú Hidalgo, madre de Silvia. La historia de Marilú tampoco estuvo exenta de drama. Con apenas 15 años, se enamoró perdidamente de Moisés Pasquel, un importante locutor de la legendaria emisora XEW. Lo que Marilú no sabía era que Moisés ya estaba casado y que tenía varios hijos, incluso mayores que ella. De esa relación nació Silvia. Avergonzada por la situación y sin apoyo del padre biológico, Marilú se refugió con su hermana Concha, quien ya vivía de forma independiente. Así Silvia creció sin figura paterna en sus primeros años, criada por una madre joven que se ganaba la vida trabajando en un restaurante de mariscos en el centro histórico de la Ciudad de México. En sus memorias, Silvia recuerda con ternura cómo, de niña, se dormía arrullada por el vaivén de la falda de su madre mientras ésta trabajaba. Desde entonces soñaba con ser bailarina, un anhelo que heredó de Marilú, quien también fue parte de la compañía de danza de Eva Pérez Caro, el hombre que le dio el apellido y el rumbo. Fue en esa infancia llena de carencias, pero también de sueños, cuando apareció en su vida Luis G. Pinal, el hombre que, aunque no fue su padre biológico, la reconoció como hija y le dio su apellido. Luis era un hombre culto, políglota y de mirada amplia, que había trabajado como corresponsal en Hollywood y que luego se desempeñó como contador y político. Fue él quien le inculcó una frase que Silvia jamás olvidó: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Gracias a la carrera política de Luis, la familia Pinal se trasladó a distintas regiones del país. Esta vida itinerante durante la infancia de Silvia no fue un obstáculo, sino un catalizador para su curiosidad, su flexibilidad y su capacidad de adaptación, cualidades que más tarde serían fundamentales en su carrera artística. La fuerza de las mujeres y la ausencia de los hombres. Desde pequeña, Silvia entendió el poder y la fragilidad de las mujeres. Creció rodeada de tías, primas, hermanas, todas marcadas por el abandono, el esfuerzo y una férrea voluntad de salir adelante. Su familia fue un matriarcado en el sentido más literal. Mujeres que criaban solas, trabajaban, soñaban y resistían. Ese mismo patrón se repetiría con ironía en la vida personal de Silvia. Ella, que en la pantalla encarnaba mujeres fuertes y apasionadas, fuera de ella vivió romances intensos y tormentosos, matrimonios fallidos y una relación muchas veces tensa con sus propias hijas. Pero también construyó un legado artístico imposible de ignorar. Clara y dolorosamente, Silvia fue obligada a guardar silencio sobre su origen.
A pesar del vínculo que habían comenzado a formar, Moisés Pasquel decidió proteger su reputación social por encima del lazo emocional que los unía. Silvia, aún muy joven, experimentó por primera vez la amarga contradicción entre el amor y el abandono. Esta herida marcaría profundamente su visión del mundo adulto y consolidaría su temple para enfrentarse a las contradicciones de la vida pública. Aquel rechazo no la quebró, al contrario, la fortaleció. Silvia Pinal aprendió desde entonces que en el mundo del espectáculo, las apariencias y los silencios también se negocian. Esta experiencia temprana se convertiría en una de sus herramientas más potentes para sobrevivir y triunfar, en una industria despiadada y en una vida que, aunque llena de luces, también tendría muchas sombras. Con el corazón dividido entre dos padres, uno que la crió y otro que la negó, Silvia supo canalizar su dolor en determinación. Se refugió aún más en el arte. Cada presentación escolar, cada canción, cada improvisación ante vecinos o familiares fue una declaración de identidad. Soy Silvia y nadie borrará mi nombre. Y ese nombre, con el tiempo, se grabaría en la historia del espectáculo latinoamericano. Desde aquellos días de infancia errante entre ciudades mexicanas hasta los primeros pasos sobre escenarios improvisados, Silvia Pinal comenzaba a forjar la leyenda que sería. Una mujer que no solo sobrevivió al escándalo y la censura, sino que convirtió cada piedra en su camino en un peldaño hacia la inmortalidad artística. En la siguiente entrega, sus inicios en el cine, la televisión y el teatro, los hombres que marcaron su vida, para bien o para mal, y cómo Silvia Pinal se convirtió en la última gran diva del cine de oro mexicano. Una mujer que no solo fue estrella, sino arquitecta de su propio destino. Silvia Pinal dejó de ver a Moisés Pasquel y perdió toda admiración por él. En su autobiografía, la actriz reveló que, tiempo después, se enteró de que él había tenido otra hija con una mujer de Tijuana, a quien también negó. Esa revelación terminó de cerrar el capítulo de su vida con Pasquel. Y Silvia abrazó por completo su identidad como hija de Luis G. Pinal y de Marilú, quienes siempre le brindaron amor incondicional, valores, educación y una guía firme en la vida. A pesar de que se reencontró con Moisés Pasquel años más tarde, Silvia nunca volvió a llamarlo papá. Eligó no mantener vínculos con la familia Pasquel, aunque sus medio hermanos eran conscientes del lazo que compartían. De regreso con su madre y Luis G. Pinal, este último le insistió en que primero estudiara una carrera profesional antes de dedicarse por completo al canto y la actuación, por temor a que, sin una profesión estable, terminara pasando hambre. Silvia, buscando la carrera más corta, optó por la taquigrafía en la preparatoria Washington. Aunque el inglés nunca fue su fuerte, logró salir adelante. Uno de los momentos que marcaron el inicio de su carrera fue su participación en un certamen de belleza organizado por la escuela. Gracias a su habilidad en el canto y el baile, obtuvo el segundo lugar y el título de Princesa Estudiantil de México, un logro que reforzó su deseo de desarrollarse en el mundo del arte. En ese mismo certamen conoció a Rubén Rojo y a Manolo Fábregas, quienes más tarde jugarían papeles clave en su formación actoral. Aunque con Manolo tuvo un breve romance de solo 20 días, la amistad entre ambos perduró por toda la vida. Durante su juventud, gracias a la tía de Rubén Rojo, Silvia consiguió un empleo en los laboratorios Carlos Stein, que combinaba con sus estudios en la Academia del Maestro Reyes Retana, donde se formó en ópera. Silvia recuerda con precisión su primera presentación en público, una producción de La Traviata en la que desafinó completamente. Este tropiezo inicial parecía destruir su sueño de convertirse en cantante, pero una compañera de clase le recomendó ingresar al INBA para estudiar actuación, ya que esto le daría herramientas para dominar el escenario y mejorar su interpretación vocal. Ya en el Instituto Nacional de Bellas Artes, Silvia Pinal tuvo el privilegio de aprender de figuras eminentes como Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia.
Como alumna de nuevo ingreso, comenzó haciendo papeles menores en obras como Sueño de una noche de verano, ya que los papeles principales estaban reservados para estudiantes avanzados. Fue entonces cuando audicionó para la compañía de teatro experimental de Rafael Banquels, quien quedó completamente fascinado con ella. A pesar de que Banquels le doblaba la edad, se enamoró de la joven actriz y le dio su primer protagónico profesional en la obra Nuestra Natacha. Tiempo después, Silvia y Rafael se casaron, iniciando así su primera experiencia matrimonial. Gracias a la familia de Banquels, exiliados españoles en México, Silvia fue introducida a un círculo artístico influyente que la catapultaría definitivamente hacia la cima del espectáculo. Gracias a los contactos que hizo a través de la familia Banquels, Silvia Pinal fue introducida a figuras influyentes del mundo artístico, lo que impulsó decisivamente su carrera. Pronto se vio trabajando en producciones notables como Un sueño de cristal, Don Juan Tenorio y El cuadrante de la soledad. Sin embargo, su gran oportunidad en el cine llegó en 1948, cuando el director Miguel Contreras Torres, impresionado por su trabajo teatral, le ofreció un pequeño papel en la película Bamba. A partir de ahí, su carrera cinematográfica despegó con rapidez, llevándola a protagonizar numerosas películas, realizar giras internacionales y obtener reconocimientos a nivel mundial. Silvia Pinal se convirtió en musa de grandes artistas como Diego Rivera y en favorita de directores de cine de renombre como Luis Buñuel, con quien realizó películas que marcaron un antes y un después en el cine mexicano, consolidando su lugar tanto en la cinematografía nacional como en producciones de alcance global. Otro hito fundamental en su carrera llegó en 1952, cuando protagonizó la primera comedia de situación mexicana, un formato que antecedió a las telenovelas en la naciente televisión del país. Compartió pantalla con su entrañable amigo Manolo Fábregas en este innovador programa de comedia que también incluía a Rita Macedo y María Elena Márquez. Curiosamente, el proyecto fue dirigido por su exesposo Rafael Banquels, con quien, a pesar de una separación complicada, mantenía ya una relación cordial. Luego vendría Fiesta Musical Ford, un show que dejaría una marca imborrable en su carrera. Durante una presentación musical en vivo, una falla en su vestuario provocó que se rompiera un tirante de su blusa, exponiendo accidentalmente uno de sus senos. La prensa sensacionalizó el incidente, calificándolo como un striptease, y Silvia sostuvo siempre que fue la primera en realizar una escena de desnudo involuntario en la televisión mexicana. A pesar de este percance, su éxito en la pantalla chica no hizo más que consolidarse. Uno de sus mayores logros fue la producción y conducción del emblemático programa Mujer, Casos de la Vida Real, una serie que estuvo al aire durante 23 años consecutivos. El programa presentaba dramatizaciones basadas en historias reales de mujeres, mostrando desde casos de violencia hasta relatos inspiradores de superación, reflejando muchas veces la propia trayectoria de lucha y resiliencia de Silvia Pinal. Aunque el programa comenzó a emitirse en 1986, fue a partir de 1987 cuando Silvia vivió un resurgimiento profesional notable, al asumir con firmeza su papel como conductora y productora. La serie incluyó actuaciones de jóvenes promesas, figuras de los años 60 y 70, y veteranos del cine de oro mexicano. La misma Silvia apareció como actriz en el episodio piloto, marcando el tono emotivo y comprometido del proyecto. En 1988, en alianza con Margarita López Portillo, Silvia adquirió el Cine Estadio en la colonia Roma de la Ciudad de México y lo transformó en el Teatro Silvia Pinal. Este recinto, dedicado principalmente a la comedia musical, le permitió producir y protagonizar sus propios espectáculos. El teatro fue inaugurado oficialmente en 1989 con la puesta en escena del musical Mame, con Silvia en el rol principal. En 1991, Silvia Pinal dio un paso importante en su carrera pública al unirse al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y ese mismo año fue elegida diputada federal, sumando así la política a su ya vasta trayectoria artística. Ese mismo año, Silvia Pinal adquirió el antiguo cine Versalles, ubicado en la colonia Juárez, y lo rebautizó como Teatro Diego Rivera.
La producción inaugural, Leticia y Amorisa, marcó un nuevo hito en su carrera teatral. En 1991, también regresó a la pantalla grande con la película Modelo Antiguo. De 1997 al 2000, Silvia Pinal se desempeñó como senadora y como representante ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en México. Durante su gestión, impulsó importantes iniciativas legislativas. Abogó por la inclusión de derechos para los artistas en la ley de cinematografía. Trabajó en reformas a las leyes de condóminos y turismo. Apoyó iniciativas ecológicas. Promovió la literatura teatral y luchó por reducciones fiscales en la producción teatral. Sin embargo, su carrera política también enfrentó serios desafíos. Al final de su mandato en 2000, diversos problemas legales derivados de su dirección en la Asociación de Productores Teatrales, Protea, en los años 90 desembocaron en el cierre de su teatro. Como consecuencia, Silvia se vio obligada a mudarse a Miami, Estados Unidos. Tras 11 meses, fue declarada inocente y regresó a México en 2001. Ese mismo año, tras la cancelación de la telenovela Atrévete a olvidarme, Televisa decidió continuar con la transmisión de Mujer Casos de la Vida Real en el mismo horario, ampliando su difusión de lunes a sábado, lo que marcó una expansión significativa de su presencia en pantalla. En sus últimos años de carrera, Silvia Pinal participó en diversos proyectos. En 2002 actuó en la película Ya no los hacen como antes y en la obra Debiera haber obispas. Su emblemático programa Mujer Casos de la Vida Real concluyó en 2007 tras 21 años de transmisión. En 2008 protagonizó Adorables Enemigas y tuvo un papel en la telenovela Fuego en la Sangre. En 2009 compartió créditos con Itatí Cantoral en el episodio Rosa Heredera de Mujeres Asesinas y debutó como actriz de doblaje en la película animada El Agente 00P2. En 2010 formó parte de la telenovela Soy tu dueña y fue secretaria general de la ANDA hasta 2014. En 2012 regresó al teatro con la obra Amor, Dolor y lo que traía puesto y tuvo una aparición en la película Tercera Llamada, 2013, que resultó ser su último trabajo en cine. En 2014, el Teatro Diego Rivera fue renombrado como Teatro Silvia Pinal en su honor. En 2017, interpretó a Doña Imelda en la telenovela Mi marido tiene familia y repitió el papel en su secuela Mi marido tiene más familia en 2018. En 2019 se estrenó su serie biográfica Silvia Pinal, Frente a ti, protagonizada por Itatí Cantoral. En mayo de 2022, Silvia volvió a los escenarios con la obra infantil Caperucita, ¿qué pasa con tu abuelita? Zrenia, que recibió críticas mixtas, especialmente sobre su estado físico. La obra concluyó temporada ese mismo año. Entre 2021 y 2022, grabó su último trabajo profesional, el cortometraje El encanto de los egos rotos. En cuanto a su vida personal, Silvia Pinal se ha casado en 4 ocasiones. Su primer matrimonio fue con el actor y director Rafael Banquels en 1947. Silvia Pinal protagonizó una de las películas más audaces y polémicas de su carrera, Viridiana, dirigida por el maestro del surrealismo Luis Buñuel. El filme, que fue galardonado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes de ese mismo año, no solo consolidó la fama internacional de Pinal, sino que también marcó un antes y un después en su vida personal. Lo que pocos imaginaron es que el nombre de esa cinta, Viridiana, acabaría entrelazado con una de las tragedias más profundas de su existencia. Meses después del estreno, Silvia, enamorada del nombre y del simbolismo que representaba en su carrera, decidió bautizar a su segunda hija como Viridiana. La niña, nacida fruto de su relación con el productor Gustavo Alatriste, fue para ella una prolongación de su éxito, de su fe en el arte y sobre todo de su amor como madre. Pero lo que comenzó como un homenaje se tornaría en una herida imborrable. Viridiana Alatriste murió trágicamente en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 1982. La joven, que comenzaba a abrirse camino en la actuación con una prometedora carrera en televisión, apenas tenía 19 años. El vehículo en el que viajaba se estrelló en el periférico sur de la Ciudad de México. Iba acompañada por una amiga y su novio, quienes también fallecieron. La noticia sacudió al país y dejó destrozada a Silvia Pinal, quien vivió aquel momento como la amputación del alma.
Años más tarde, Silvia recordaría con voz entrecortada cómo se enteró de la tragedia. Estaba en su casa cuando un periodista la llamó para confirmar los rumores. ¿Qué me puede decir de la muerte de su hija?, preguntó. En ese instante, el mundo de la actriz se desmoronó. Corrió al lugar de los hechos, incrédula, y encontró allí la más dolorosa confirmación. Su hija estaba muerta. Viridiana. El susurro eterno en la historia de Silvia Pinal. La herida emocional que dejó la muerte de Viridiana. A la triste no fue un capítulo cerrado, ni siquiera con el paso de las décadas. Para Silvia Pinal, esa pérdida no quedó anclada en un momento del pasado, sino que se transformó en una presencia constante, en una ausencia que se volvió compañía, en un silencio que nunca dejó de hablarle. A lo largo de los años, la actriz rindió tributo a su hija de múltiples formas, en palabras, en gestos, en decisiones artísticas y familiares. El recuerdo de Viridiana no se guardó en un rincón discreto, sino que se convirtió en parte esencial de su identidad como madre, como mujer y como figura pública. La figura de Viridiana se convirtió así en un símbolo íntimo dentro del árbol genealógico Pinal. No es simplemente el recuerdo de una hija perdida, sino la personificación de una juventud truncada, de una promesa artística no cumplida, de un futuro que quedó congelado en el tiempo. Y también es, paradójicamente, una brújula emocional que ha guiado a Silvia en los momentos más críticos de su vida. Cuando la enfermedad amenazó con alejarla de los escenarios, cuando los rumores mediáticos intentaron desacreditar su trayectoria, cuando la soledad quiso tomar la palabra. A sus 92 años, Silvia Pinal sigue siendo una presencia irrebatible en la cultura mexicana. Ya no necesita protagonizar melodramas o recorrer alfombras rojas para reafirmar su lugar. Su figura pertenece a un Olimpo que muy pocos alcanzan, el de las mujeres que han marcado época, no solo por su talento, sino por su capacidad de resistir con dignidad. En cada acto público, en cada entrevista, en cada homenaje que recibe, hay una sombra amorosa que la acompaña. La de Viridiana. Está en sus silencios, en sus miradas largas, en los temblores de su voz cuando recuerda lo que fue y lo que pudo haber sido. Y así, el nombre de Viridiana ha dejado de ser solo el título de una película que rompió los esquemas del cine mundial. Es también un símbolo de fragilidad, de amor y de pérdida. Un nombre que se ha grabado con fuerza en la historia del espectáculo mexicano. No solo por lo que representó en la pantalla, sino por el eco imborrable que dejó en la vida de una de las grandes mujeres del arte latinoamericano. Porque la vida de Silvia Pinal, como las grandes tragedias griegas o los boleros más dolidos, ha sido un tejido entretejido con gloria, sacrificio, amor y duelo. Y en ese tapiz, bordado con hilos dorados y cicatrices invisibles, el nombre Viridiana permanece como un susurro eterno. Un nombre que, con cada año que pasa, resuena no solo en la memoria de su madre, sino también en el corazón de quienes entienden que las verdaderas leyendas no se forjan en los aplausos, sino en las lágrimas que logran transformar en fuerza. Silvia Pinal, la eterna diva que desafió al destino y enfrentó la tragedia con el aplomo de una leyenda. Continuación. La pérdida de Viridiana a la triste no fue solo un drama íntimo, sino un suceso que sacudió a todo un país. La joven, carismática y serena, prometía convertirse en una estrella por derecho propio. Tenía la belleza de su madre, la sensibilidad de una actriz en gestación y el legado artístico en las venas. Su incursión en el mundo del espectáculo había comenzado con paso firme, pero sin escándalos, sin estridencias. Parecía destinada a ocupar un lugar privilegiado en la historia del cine mexicano contemporáneo. Pero el destino, tan implacable como ciego, truncó esa promesa. La madrugada del 25 de octubre de 1982, el automóvil en el que viajaba Viridiana, acompañado por algunos amigos, se estrelló en una curva peligrosa. La noticia recorrió los titulares al amanecer y sacudió a la opinión pública. Los medios hablaban de velocidad, de descuido, de alcohol. Otros defendían que fue simplemente un accidente fortuito, pero nada de eso importaba ya. Para Silvia Pinal, el hecho estaba consumado. Su hija había muerto, y con ella una parte de su alma. Aquel día la leyenda se quebró. Atrás quedaron los reflectores, las ovaciones, los rodajes internacionales.
Silvia, la estrella, se convirtió en Silvia, la madre doliente. En sus memorias, publicadas años después bajo el título Esta soy yo, narró cómo el dolor la dejó paralizada, sumida en una oscuridad que ningún premio ni aplauso podía disipar. Nada me preparó para ese vacío. La muerte de un hijo no se supera, solo se aprende a vivir con ella, escribió con crudeza. Y fue precisamente en ese abismo de dolor donde Pinal mostró su verdadera estatura humana. No huyó del recuerdo, no se escondió del sufrimiento. Decidió mantener viva la memoria de Viridiana, y no solo en lo privado. En cada entrevista, en cada documental sobre su vida, Silvia hablaba de su hija con amor, con orgullo y con una tristeza que nunca intentó disimular. No necesitaba hacerlo. Su público, ese que la había visto reír, cantar y llorar en la pantalla, la acompañó también en su duelo. Porque Silvia Pinal ya no era solo una actriz. Era una mujer que personificaba la resiliencia. Pero el destino no había terminado con sus pruebas. Como si la tragedia exigiera repetirse. 3 años después del fallecimiento de Viridiana la Triste, Silvia Pasquel, la hija mayor de Pinal, sufrió la pérdida de su propia hija, también llamada Viridiana. La pequeña, de apenas 2 años, se ahogó en una piscina durante un momento de distracción. Un suceso absurdo y brutal que dejó a la familia una vez más al borde del colapso emocional. Así, el nombre Viridiana, que había nacido como símbolo de arte y trascendencia cinematográfica, se convirtió en un recordatorio sombrío. Parecía imposible que 2 generaciones de mujeres, unidas por la sangre y por la pantalla, fueran víctimas de destinos tan crueles bajo el mismo nombre. La prensa lo bautizó como la maldición de Viridiana. Pero para Silvia Pinal, no era más que la realidad de una vida profundamente marcada por la pérdida. A pesar de ello, Silvia nunca dejó que la tragedia apagara su luz. Con el paso del tiempo, regresó a los escenarios, a la televisión, y siguió haciendo lo que mejor sabía: emocionar a su audiencia. Su programa Mujer Casos de la Vida Real, que se mantuvo en el aire por más de 2 décadas, se convirtió en un espacio emblemático donde cientos de historias reales eran contadas con crudeza y sensibilidad. Muchos lo vieron como una forma en que Silvia canalizó su propio dolor, dándole voz a otras tragedias, haciendo de su experiencia una herramienta de empatía colectiva. Hoy, a sus más de 9 décadas de vida, Silvia Pinal no solo representa la última gran diva de la época de oro del cine mexicano, representa algo aún más grande: la figura de una mujer que ha vivido con intensidad, que ha amado, perdido, caído y vuelto a levantarse. Una mujer que, a pesar de los embates del destino, se ha negado a ceder ante el silencio. El rostro de Silvia Pinal ya no es el mismo que deslumbraba en blanco y negro. Las líneas del tiempo lo han transformado, pero también lo han ennoblecido. En sus ojos aún se percibe el fulgor de quien ha vivido una vida de película, pero también el peso de los años y de las pérdidas. Y aún así, cuando aparece en público, mantiene esa presencia digna, serena, de quien sabe que ha cumplido su papel con grandeza. Porque Silvia Pinal no es solo una actriz, es un testimonio viviente de lo que significa ser fuerte, de lo que implica reinventarse después del dolor. Su historia no es solo la de una artista, es la de una madre que amó, una abuela que sostuvo, una mujer que resistió. Y en esa resistencia construyó un legado que ni la muerte ni el tiempo podrán borrar. La maldición del nombre Viridiana. 2 tragedias que marcaron a Silvia Pasquel y a toda una dinastía artística, la tragedia. Lejos de terminar con la muerte de Viridiana la Triste en 1982, pareció encontrar un eco devastador apenas 3 años después. El nombre Viridiana, que en un principio evocaba éxito, belleza y consagración, gracias al célebre filme de Luis Buñuel, se tornó en símbolo de luto y dolor para la familia Pinal. El destino caprichoso y cruel parecía haberse ensañado con ese nombre. Silvia Pasquel, hija mayor de la legendaria actriz Silvia Pinal, decidió en un gesto profundamente emotivo nombrar a su primera hija Viridiana, en memoria de su hermana fallecida. Fue un acto de amor,
de homenaje, de perpetuar el recuerdo de aquella joven actriz cuya vida había sido cegada de manera trágica a los 19 años en un accidente automovilístico. Sin embargo, ese intento de mantener viva la llama se convirtió en una herida aún más profunda cuando, en 1985, la pequeña Viridiana, de tan solo 2 años de edad, murió ahogada en la piscina de una residencia familiar. El accidente ocurrió en lo que debía ser una jornada normal y tranquila. La niña jugaba alegremente cerca del agua con un pato de plástico, ese tipo de juguetes inocentes que ningún padre imaginaría como una amenaza. Bastó un instante de distracción, apenas un segundo en que la atención se desvió, para que la tragedia se consumara. La pequeña cayó al agua y, al no ser vista a tiempo, fue encontrada sin vida. El dolor fue inmediato, absoluto, imposible de medir. Este segundo golpe emocional fue para Silvia Pasquel una experiencia devastadora. Años más tarde, en entrevistas televisivas y en conversaciones íntimas con medios del espectáculo, ha contado con la voz quebrada y los ojos nublados cómo ese hecho marcó un antes y un después en su vida. La muerte de su hija no solo la sumió en una depresión profunda, sino que también la obligó a reevaluar aspectos fundamentales de su existencia: su matrimonio, su carrera artística, su manera de relacionarse con el mundo. En sus propias palabras, tuvo que reconstruirse desde las cenizas. 2 niñas, 2 generaciones, 2 muertes trágicas con un mismo nombre. La historia, más que una coincidencia fatídica, adquirió el carácter de una leyenda oscura. El apellido Pinal, tan asociado al brillo del cine de oro mexicano, a la televisión, al teatro y al espectáculo, comenzó a arrastrar también un aura de dolor inexplicable. Muchos se atrevieron incluso a hablar de una maldición de Viridiana, como si el destino hubiese elegido ese nombre para recordarle a esta familia que la fama y la tragedia a veces van de la mano. En medio de estas pérdidas hay una figura que permanece en pie: Silvia Pinal. Hoy, a sus 92 años, es mucho más que una estrella del cine mexicano. Es una sobreviviente en el sentido más amplio de la palabra. Su vida ha sido una sucesión de batallas, amores fallidos, traiciones públicas, enfermedades, rumores infundados y dramas familiares que habrían aplastado a cualquiera. Pero ella, contra todo pronóstico, ha resistido. A lo largo de las décadas, Pinal ha sido testigo de los altibajos de su propia dinastía. Ha visto partir a su hija Viridiana, ha acompañado en el dolor a Silvia Pasquel, ha criado a Alejandra Guzmán en medio de escándalos mediáticos y ha navegado las turbulencias del mundo del entretenimiento con una entereza envidiable. Su legado artístico es incuestionable. Protagonista de películas inolvidables, musa de Buñuel, pionera de la televisión mexicana con programas como Mujer, Casos de la Vida Real, y símbolo de una era dorada del espectáculo. Sin embargo, es su fortaleza emocional lo que más admiración despierta, porque detrás de los reflectores, del glamour y de los aplausos, existe una mujer que ha conocido el verdadero rostro del sufrimiento. Una madre que ha enterrado a una hija. Una abuela que ha sostenido a su descendencia en momentos de absoluta oscuridad. Una artista que, lejos de esconderse, ha continuado sonriendo ante las cámaras, enseñando que el dolor también puede ser parte del arte. Soy una mujer que ha vivido, dijo alguna vez en una entrevista. Y eso, aunque duela, también es un privilegio. No se trata de una frase vacía. En Silvia Pinal, cada arruga, cada mirada serena, cada silencio cuenta una historia. Y esa historia, aunque trágica en sus pasajes más oscuros, es también la de una resiliencia admirable. La maldición del nombre Viridiana puede haber dejado cicatrices imborrables, pero en la memoria colectiva del espectáculo latinoamericano también deja una lección profunda, la del valor de seguir adelante, incluso cuando el alma parece rota.